Iván Jagroski, todo el equipo Hagan Algo los saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Iván? Y todos ustedes. Muy bien, tratando de conocer y de tener algunas precisiones de lo que fue el viaje a Israel y la relación con el primer ministro que, bueno, por lo menos, no quiero decir a nosotros, por lo menos a mí, para hacerme cargo de lo que digo, me sorprendieron algunas de las posiciones que tuvo Benjamín Netanyahu. Bueno, a ver. Vamos a ordenar un poco las cosas. Nosotros fuimos invitados a un foro internacional del que la Argentina es parte, que conmemora el Holocausto. Se cumplían 75 años de la liberación de Auschwitz, del día en que los aliados abrieron las puertas de Auschwitz, rescataron a los sobrevivientes y se encontraron con el infierno que fue Auschwitz. Fui invitado y gustoso fui. La invitación tenía más que sentido. Nosotros tenemos un compromiso histórico en recordar el Holocausto, en la memoria, en la justicia, en la verdad, y por eso decidí ir. Esta vez el encuentro se hacía en Jerusalén, y allí fui a Jerusalén. La oportunidad fue propicia para poder hablar con muchos, para hablar con el presidente de Italia, para cambiar algunas palabras con el presidente alemán, para hablar con Macron, después de la charla que había tenido con Macron, aquella charla telefónica. Cruzar un saludo con Putin porque no tuvimos más tiempo que eso, cambiar algunas palabras con el vicepresidente de Estados Unidos y después hablar un poco más largo con el presidente de Israel y con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. También tuve la oportunidad de hablar con el opositor a Netanyahu, Gantz, y la verdad es que me traje una mirada un poco más clara sobre lo que pasa en Israel. Un país muy chiquito, más chiquito que Tucumán, y que objetivamente es una potencia económica, se ha desarrollado de un modo francamente admirable. En una zona con muchas dificultades. Ustedes conocen bien que la Argentina reconoce al Estado de Israel, fue el primer país de América Latina que reconoció el Estado de Israel y al mismo tiempo fue el país que también reconoció, siguiendo el mandato de Naciones Unidas, al Estado palestino. Y bueno, tuve la oportunidad de ver, de conocer in situ lo que pasa allí. Y tuve una muy buena charla con Benjamín Netanyahu, sin ninguna duda. Él tuvo la generosidad de invitarme con Fabiola a almorzar con su esposa. Tuvimos una charla muy franca, donde pude contarle lo que había pasado en Argentina, lo que nos estaba pasando. Lo vi atento al problema argentino, con una muy buena disposición para ver cómo ayudar, cómo poder colaborar. Y para nosotros eso es muy importante, porque en realidad la comunidad judía en Argentina, que siempre estuvo integrada, para nosotros es muy importante. Y por lo tanto tener un vínculo maduro con Israel también es importante. Fer. Sí, señor presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Fernando Alonso lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Recién estaba comentando el proceso de renegociación de la deuda. Antes de que le toque a la Nación hay un vencimiento muy importante en la provincia de Buenos Aires y hay muchas especulaciones si la provincia va a entrar en default y si el gobierno nacional va a acompañar ese default, lo va a convalidar o va a aportar fondos para evitarlo. ¿Tiene expectativa de cómo va a resolverse esta situación en la provincia? ¿Cree que el default de la provincia es un evento ineludible en este proceso? A ver, el problema que tuvo la Nación en términos de deuda lo tuvieron otras provincias, también Buenos Aires. La deuda en la provincia de Buenos Aires creció desmedidamente en los 4 años de gestión. En verdad esto es una deuda tomada antes del 2015, pero que cae ahora y que se suma a la otra deuda que se tomó irresponsablemente en esos 4 años. En eso está trabajando Axel con mucha seriedad. Axel lo que está planteando es una prórroga a los acreedores, tratando de encontrar una salida en una provincia que tiene las arcas públicas definitivamente diezmadas. Y en un Estado nacional que también tiene una complicación parecida. Y además no es solo la provincia de Buenos Aires. Mendoza,
Córdoba, Chubut, son otras provincias, Tierra del Fuego, que han tomado deudas en dólares y que, bueno, hoy en día complican el escenario de las provincias. Entonces, estuvo muy bien hecha la pregunta cuando empezó diciendo, se hacen una serie de especulaciones sobre la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que dejarlo andar a Axel. Yo lo he escuchado mucho en este viaje, viajamos juntos a Israel y tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y está bien lo que él está planteando, hay que dejarlo hacer y hay que esperar. La Argentina no quiere caer en default, pero lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos. Hay muchísimos argentinos necesitados. La Argentina tiene que volver a movilizar la economía y no es posible seguir derivando recursos a pagar una deuda que va a ser imposible en algún momento de ser pagada. Y lo mejor es tratar de, lo que hizo Axel, parar la pelota, revisar, postergar un poco la fecha de pago y tratar de convocar a los acreedores a la racionalidad y al análisis de lo que objetivamente le está pasando a la economía argentina. Práctica, pero nos enteramos a través de las redes del presidente de la Cámara de Diputados que van a volver a... Bueno, que van a volver a estar presentes los próceres en los billetes después de algo que para el gobierno anterior había sido muy importante. Lo repitió el jefe de gabinete, lo han dicho varios de los funcionarios, el ministro de Cultura de Mauricio Macri le había dado una importancia central a que haya, bueno, seres vivos, como lo dijo en su momento el coloquio de idea del jefe de gabinete, en los billetes. ¿Por qué esta decisión? Y si nos puede adelantar quiénes van a estar, digamos, ¿no? Ya que estamos. No, la verdad es que no sé quiénes van a estar. Lo que creo que los argentinos tenemos en nuestra historia figuras más representativas que una ballena. Y me parece que es eso lo que debemos prestarle atención. En verdad los billetes son papeles que circulan, pero de algún modo allí está el valor que le asignamos los argentinos a la moneda. Y la verdad es que allí tienen que estar nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres. Y por eso nosotros queremos escapar a la lógica de los animales. Tenemos una historia enorme de próceres reconocidos en el mundo. Uno cruza la cordillera y en Chile y en Perú a San Martín lo veneran más de lo que lo ha venerado Macri. Y es increíble que pasen esas cosas. Estamos en un año que es el año de Manuel Belgrano. 150 años de su muerte, 200 años de su nacimiento. Un hombre inmenso, borrado de la memoria de los billetes. Yo creo que esas cosas no tiene mucho sentido discutirlas. Si alguien creyó que los seres vivos que mejor representan a las argentinas son los animales de su fauna, yo lo respeto. Yo prefiero volver a la memoria colectiva y homenajear a los grandes hombres y a las grandes mujeres que hicieron todo por Argentina. Presidente, mencionaba antes que el envío de las jubilaciones de privilegio, entiendo que de los judiciales, del Poder Judicial y de los representantes diplomáticos, en realidad del mundo de la diplomacia. Le quiero preguntar por las otras, porque hace algunas semanas, o la semana pasada, dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero que el objetivo era achatar la pirámide y quería consultarle si ya tiene prevista el gobierno cuál va a ser, por decirlo de alguna manera, la tasa de corte, a partir de cuándo los jubilados van a ganar qué suma de dinero. Sí, yo no me animaría a decir que el objetivo es achatar la pirámide. Sí debo admitir que es un poco la consecuencia, porque cuando uno trata de atender a los más postergados, el efecto es que la pirámide se achata. Aumentan más los que están abajo, que suben, y los que están arriba se quedan frenados. El objetivo nuestro es que en abril todos reciban un aumento. Y es posible que los sectores que están más abajo reciban un adicional. En eso estamos trabajando. Los adicionales, esos son siempre sumas fijas. Vamos a ver cómo lo trabajamos. En verdad, la suma fija lo que nos permite es controlar un poco más el gasto público y los efectos fiscales de estos aumentos. Que ustedes saben que para mí esa es una preocupación. Yo creo que la Argentina tiene que crecer y desarrollarse, pero que las cuentas públicas deben ordenarse. Y en eso estamos empeñados. Pero eso
para tranquilidad de los jubilados que la están pasando en la peor situación, la situación más difícil, ellos van a tener el auxilio primero. Como siempre digo, primero los más postergados. Y así vamos a ir mejorando todos, pero primero los más postergados. Fer. Sí, señor presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Fernando Alonso lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Recién estaba comentando el proceso de renegociación de la deuda. Antes de que le toque a la Nación hay un vencimiento muy importante en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas especulaciones si la provincia va a entrar en default y si el gobierno nacional va a acompañar ese default, lo va a convalidar o va a aportar fondos para evitarlo. ¿Tiene expectativa de cómo va a resolverse esta situación en la provincia? ¿Cree que el default de la provincia es un evento ineludible en este proceso? A ver, el problema que tuvo la Nación en términos de deuda lo tuvieron otras provincias, también Buenos Aires. La deuda en la provincia de Buenos Aires creció desmedidamente en los 4 años de gestión. En verdad esto es una deuda tomada antes del 2015, pero que cae ahora y que se suma a la otra deuda que se tomó irresponsablemente en esos 4 años. En eso está trabajando Axel con mucha seriedad. Axel lo que está planteando es una prórroga a los acreedores, tratando de encontrar una salida en una provincia que tiene las arcas públicas definitivamente diezmadas. Y en un Estado nacional que también tiene una complicación parecida. Y además no es solo la provincia de Buenos Aires. Mendoza, Córdoba, Chubut, son otras provincias, Tierra del Fuego, que han tomado deudas en dólares y que, bueno, hoy en día complican el escenario de las provincias. Entonces, estuvo muy bien hecha la pregunta cuando empezó diciendo, se hacen una serie de especulaciones sobre la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que dejarlo andar a Axel. Yo lo he escuchado mucho en este viaje, viajamos juntos a Israel y tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y está bien lo que le está planteando, hay que dejarlo hacer y hay que esperar. La Argentina no quiere caer en default, pero lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos. Hay muchísimos argentinos necesitados. La Argentina tiene que volver a movilizar la economía y no es posible seguir derivando recursos a pagar una deuda que va a ser imposible en algún momento de ser pagada, y por lo mejor es tratar de, lo que hizo Axel, parar la pelota, revisar, postergar un poco la fecha de pago y tratar de convocar a los acreedores a la racionalidad y al análisis de lo que objetivamente le está pasando a la economía argentina.